En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Egipto, tierra de misterios, de pirámides, faraones y de un pueblo trabajador que básicamente solo quería cobrar a fin de mes. Hola, José. Buenas, Antonio, exactamente. Detrás de tanto esplendor faraónico había una clase obrera y detrás de los obreros un cabreo monumental. No me digas que se pusieron en huelga. Y no una huelga cualquiera, la primera huelga documentada de la historia. ¿Y también tenían pancartas? No, pero gritaban lo mismo. Queremos pan y cerveza. Que en su defensa es un lema mucho más honesto que por un futuro sostenible. Bueno, lo primero es contextualizar. ¿De qué época estamos hablando? Es importante aclarar que los trabajadores involucrados no construyeron las grandes pirámides de Gizeh, que son mucho más antiguas, del Imperio Antiguo, sino las tumbas del Valle de los Reyes, durante el Imperio Nuevo. Estamos hablando concretamente de una huelga que tuvo lugar allá por el 1159 antes de la Era Común o el 1155. Por ahí andaba. Algunas fuentes varían entre 1165 y 1152. Y esto lo sabemos gracias al papiro de la huelga de Turín, del que hablaremos más adelante. Entonces, la huelga de la que hablamos tuvo lugar durante el reinado del faraón Ramsés III, de la dinastía 20. Oye, pues se trata de un periodo de declive en Egipto. Pues ya te puedes imaginar el percal que tenían que soportar los trabajadores. Levantarse como cada mañana, molidos, y dirigirse al Valle de los Reyes para seguir construyendo tumbas de faraones. Para situarnos, estamos en el poblado de Deir el-Medina, llamado Set Ma'at, que significa el lugar de la verdad. Un buen día, algunos de los trabajadores empiezan a murmurar y a quejarse frente a los templos funerarios de la zona de sus condiciones. Que si ya les deben algunos sueldos, que si encima que les pagan poco se retrasan, que si para colmo las herramientas con las que trabajan no valen ni para acabar en una maceta. Estos trabajadores de los que estamos hablando son artesanos y obreros especializados en la construcción, decoración y mantenimiento de las tumbas reales del Valle de los Reyes. Y sus quejas, ya las ha mencionado Antonio: retraso y falta de pago de los salarios, las raciones de alimento y la falta de provisiones básicas. El pago estaba atrasado a veces por más de 20 días. Así que esa buena mañana, sobre la que especulamos, estos trabajadores comenzaron a gritar: ¡tenemos hambre! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! También gritaban consignas como: no hay ropa, ni aceite, ni pescado, ni vegetales. Además de la falta de granos de cereales, que era el salario principal. Y estamos seguros de que esto era lo que gritaban y exigían porque estas palabras aparecen registradas en el ya mencionado papiro de la huelga de Turín. Así que los obreros dejaron de currar y cruzaron los muros de la necrópolis, que es una forma de decir que abandonaron el lugar de trabajo para sentarse en protesta detrás del templo funerario de Tutmosis III. Todo esto quedó recogido por el escriba Amenasht, o Amenemhat, quien fue el que redactó el papiro de la huelga para informar a las autoridades, en concreto al visir Ptah. Y ya es hora de hablar de este papiro. Pero antes, Antonio, déjame contar un poco sobre el origen de la palabra papiro. Echas de menos la serie de programas especiales del año pasado sobre la historia de las palabras, ¿eh? Bueno, ya sabes que siempre encontramos una excusa para darle a la etimología. Y si me siento nostálgico, vuelvo a escuchar la serie de programas especiales que sigue disponible en iVoox. Pues venga, no te quedes con las ganas. ¿Cuál es el origen de la palabra papiro? La palabra papiro proviene del término griego papiros, en latín papyrus, que a su vez fue tomado del antiguo término egipcio pra, que significaba flor del rey. Este nombre se refiere a que la fabricación del papiro, la planta con la que se elaboraba este soporte de escritura, era un monopolio real en el antiguo Egipto. Pues dicho esto, sigamos con el conocido como papiro de la huelga, gracias al cual tenemos constancia de la primera huelga organizada de la historia. Como decíamos, el papiro de la huelga contiene el relato transcrito por el escriba Amenasht. Se conserva en el Museo Egipcio de Turín, por eso se le conoce como el papiro de la huelga de Turín. Ya. No es que la huelga fuera en Turín, es que el papiro se conserva allí. Ya. La huelga fue en Egipto, en el Valle de los Reyes, no en Turín. Ya. Disculpa si soy obvio y redundante, pero es que aún recuerdo un comentario que nos dejaron en YouTube a propósito del programa Cómo matar a un vampiro y ya no me fío. Por suerte nuestra audiencia tiene más luces que aquel que dejó ese comentario. Venga, sigamos. ¿Cómo llegó el papiro a Turín? Pues no hay mucho misterio con esto. El papiro fue adquirido por el Museo de Turín en el siglo XIX, probablemente a principios de la década de 1820. Aunque este fue hallado en el yacimiento de Deir el-Medina. Recordemos esa aldea de artesanos y obreros encargados de construir las tumbas en el Valle de los Reyes. El papiro fue adquirido más tarde por Bernardino Drobetti,
cónsul general de Francia en Egipto como parte de su vasta colección de papiros y antigüedades. En ese yacimiento de Deir el Medina se encontraron la mayoría de los papiros administrativos y literarios más famosos que se exponen en Turín, incluido el de la huelga, y el erótico. No sé si deberíamos haber dedicado el programa al papiro erótico en lugar de al de la huelga. Bueno, ¿qué hay más erótico que una buena revolución proletaria? Se me ocurren varias cosas, pero mira, tal y como está el patio, te lo compro. Volviendo al papiro de la huelga, se sabe que salió de Egipto como parte del tráfico de antigüedades permitidos a los cónsules de la época. Al llegar a Turín, el documento fue clasificado y posteriormente estudiado por egiptólogos. Una curiosidad, el texto está escrito en hierático, que era una versión simplificada y cursiva de la escritura jeroglífica, en un papiro que ya había sido reutilizado. Y gracias a este texto, pues sabemos que los huelguistas lograron que se les entregaran las raciones atrasadas, al menos las del mes anterior. Las protestas se repitieron en días posteriores. Y es que no se consiguieron derechos con batucadas ni firmando peticiones online. Los obreros de Deir el Medina pudieron dar fe de ello. Una aclaración, los huelguistas no eran exactamente obreros. Los trabajadores de Deir el Medina eran funcionarios estatales especializados, considerados de élite y mejor pagados que la media. Vamos, que no eran esclavos. Su salario se pagaba en grano de cereales, sobre todo de trigo y cebada, que era la base para elaborar pan y cerveza. También les pagaban con pescado, telas, leña... Y aunque tampoco podamos hablar de los orígenes del sindicalismo, los trabajadores mostraron conciencia de clase y capacidad de organización colectiva. Se pusieron de acuerdo a la hora de paralizar sus actividades y exigieron derechos para presionar a las autoridades faraónicas. ¡Toma ya! Tenían muy claro su base reivindicativa, que era el hambre, los retrasos en los pagos, la falta de bienes. Y también tenían una metodología de protesta que incluía sentadas y ocupaciones. Fueron unos adelantados de la acción sindical. Eso es, no era una organización permanente o una asociación legalmente constituida como un sindicato moderno. Eso vino muchísimo después con la Revolución Industrial. Era más bien una protesta colectiva organizada dentro de un sistema estatal centralizado. Sin embargo, sí podemos asegurar que este caso es un precedente histórico de la lucha organizada de los trabajadores. No en vano es la primera muestra documentada de la acción colectiva para exigir derechos laborales. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga... Y no es el único precedente de la antigüedad. En otras civilizaciones las formas de protesta eran diferentes, pero igual de efectivas. Por ejemplo, en la antigua Roma, las huelgas como las conocemos hoy en día no existían, pero sí se produjeron eventos que paralizaron la actividad y sirvieron para que la clase trabajadora oprimida hiciera valer sus derechos. La secessio plebis, secesión de la plebe, es un ejemplo. En esta protesta, la plebe, los ciudadanos romanos comunes, se retiraba de la ciudad y se negaba a participar en las actividades militares y civiles, forzando a los patricios a negociar. Y si nos vamos a la antigua Grecia, al igual que en Roma, las relaciones laborales se basaban en gran medida en la esclavitud, por lo que el concepto de huelga de trabajadores libres era raro. En el ámbito de la literatura y el teatro hay ejemplos que reflejan la idea de protesta, ¿verdad, José? Así es, como la huelga sexual de mujeres en la obra de Aristófanes, Lisístrata, para protestar contra la guerra. Mira, aquí casi se dan la mano el papiro de la huelga y el papiro erótico. Bueno, en el caso que mencionábamos de la antigua Roma, la protesta se dirigió contra las deudas, la opresión de los patricios y la falta de derechos políticos y civiles. Los plebeyos querían un trato justo y representación. El efecto de este tipo de huelga en la sociedad romana fue claro. La parálisis de la ciudad puso en jaque el funcionamiento de la república. Se evidenció la dependencia de la élite de las clases trabajadoras y de los soldados plebeyos. Como resultado de dichas protestas, los plebeyos obtuvieron importantes concesiones. Una de estas fue la creación de la figura del tribuno de la plebe, con poder de veto. Y todo esto en el año 494 antes de la era común, para que cuando luego hables de derechos laborales te tachen de comunista. Por lo menos ya no nos tachan de plebeyos. También en la antigua Roma tenemos otro ejemplo de huelga y protesta por las condiciones de los trabajadores, o en este caso los esclavos. Es lo que pudimos ver en la película Espartaco. Lo que se cuenta en esa película no fue una simple ficción. En los años 103, 104 y 73 de antes de la era común, tuvieron lugar diferentes rebeliones de esclavos, siendo la de Espartaco la del 73. Los esclavos protestaban por el trato inhumano, sobreexplotación y condiciones de vida y trabajo miserables. Buscaban básicamente la libertad. Crearon un clima de miedo y tensión social. La élite romana tuvo que organizar ejércitos para sofocar la revuelta, demostrando la fragilidad del sistema. Y aunque las rebeliones fracasaron en su mayoría, obligaron a la élite a repensar la seguridad y, en algunos casos, a realizar pequeñas reformas para evitar futuros levantamientos masivos. Como los esclavos se dedicaban sobre todo a actividades agrícolas y mineras, pues ya os podéis imaginar lo que supuso la paralización de esos sectores. En el caso de la rebelión de Espartaco,
se interrumpió el comercio y se puso en peligro la estabilidad de la mismísima república. Otro ejemplo de huelga en la antigüedad, que estamos en racha. La huelga de los obreros de Uruk, durante el periodo neobabilónico, allá por el siglo VI antes de la era común. Concretamente en los templos de Eanna de dicha ciudad. Por supuesto, en un programa dedicado a la antigüedad no íbamos a dejar de lado a nuestra querida Mesopotamia. En este caso, los obreros del templo dejaron el trabajo por falta de pago y de raciones. Un escriba que dirigía las obras, Nabuá-Haidina, informó que no hay jornaleros, se marcharon antes del mes Dusu. Los servidores del templo que envías carecen de provisiones, trabajan 5 días y luego se fugan. Los jornaleros exigían plata y una justa distribución de cebada como pago. En esta ocasión, los actores de la huelga son trabajadores del templo que hoy día los podríamos etiquetar como obreros eventuales, y fueron apoyados por algunos funcionarios y escribas del mismo templo. Nabuá-Haidina, el escriba, reclama al administrador, su hermano, que provea raciones o dineros para retener a la mano de obra. Se trataba de una carta cuneiforme neobabilónica en la que se registran las quejas de Nabuá-Haidina sobre la partida de trabajadores y la falta de cebada y dátiles. Vamos, que eso que ahora la prensa llaman el gran abandono, ya lo inventaron los babilonios. Cuando oigo la palabra cuneiforme referida a la caligrafía, me acuerdo de tu letra, compañero. Jajaja, qué ocurrente, doctor. Pues mira, aquella carta se interpreta como una suerte de huelga o abandono colectivo de labores por impago. Los obreros usaron su retirada como protesta para forzar el pago de salarios en especie o en plata. Lo que viene siendo una huelga, vamos. Pues sirvan estos ejemplos históricos para dejar claro que, como dice el proverbio, quien quiere peces tiene que mojarse el culo. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.